El día de hoy vamos a aprender cómo usar colores y fondos como unos expertos en CSS para al final de este video crear esta card utilizando la propiedad background sin ocupar ninguna etiqueta IMG, solamente background. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. No olvides suscribirte y dar like y sobre todo comentar. ¡Empezamos! Es hora de pasar al tema de colores en CSS. Bueno, en CSS tenemos muchas formas de agregar colores a las propiedades que utilizan colores, valga la redundancia. Empezaremos usando la propiedad color y para eso he creado una carpeta que se llama fondos y colores. En esta carpeta tengo un archivo index.html con la estructura básica de un documento HTML. También tengo un div con la clase container y un h1 con la clase title y la leyenda Hola Mundo. Este archivo index.html ya tiene enlazado un archivo de estilos en el cual he puesto un margin de 0 y un box sizing border box para todos los elementos, una fuente Arial y al container le di un padding de 70 píxeles y a title un font size de 42 píxeles. Ahora que tenemos todo esto, voy a empezar con la propiedad color. Y la propiedad color indica el color que tendrán los textos en los elementos. Por ejemplo, red, green, steel blue, purple o por ejemplo, tomato. ¿Lo observas? Es el color que tomará el texto. Y con esto vamos a empezar. Como te comenté, hay muchas maneras de agregar colores en CSS. La primera manera es por medio de palabras clave de los colores. Por ejemplo, red, tomato, green, steel blue. Todas ellas son palabras clave. Por ejemplo, orange, yellow, black, entre otras. Esta es la primera manera para agregar colores y hay un montón de colores. De hecho, en esta página, que te la voy a dejar en los recursos de este video, puedes ver el color y la palabra clave. En este caso, black, silver, gray, y si bajo, vas a ver que hay un montón de colores. ¿Lo observas? Un montón de colores que puedes referenciar por medio de palabra clave. Por ejemplo, este color, si yo lo copio, solamente voy a pasar a Visual Studio Code y ponerlo aquí. ¿Lo observas? ¿Qué tal si bajo y busco otro color? Por ejemplo, Rebecca Purple. Y si yo paso a Visual Studio Code, puedo poner aquí Rebecca Purple. Esta es la primera manera de agregar colores en CSS por medio de una palabra clave. Pero también hay otra manera, que es por medio de RGB. RGB es un valor tipo función que nos permite definir un color en base de tres colores primarios: rojo, verde y azul, o red, green y blue. Voy a borrar esto y te lo voy a explicar más a fondo. La función es RGB y puede tener tres valores, es decir, su mínimo de valor que va a recibir son tres valores, que los separaremos por comas. El primero será el valor que represente al color rojo, el segundo al color verde y el tercero al color blue o azul. Estos son los tres valores que permite RGB. Su valor permitido para cada parámetro es de 0 a 255, 0 siendo el valor mínimo y 255 siendo el valor máximo. Por ejemplo, voy a poner un 0 y una coma y de esta manera estoy indicando el valor de 0 para el parámetro de rojo. Voy a poner otro 0 y estoy indicando ese valor para el parámetro de green. Y por último, otro 0 que indica el valor para el parámetro de blue. Si yo guardo, es un color negro. Si quieres obtener los recursos que ocupamos en este video, ve a cursocss.com. Exactamente así, cursocss.com. Vas a bajar y aquí vas a optar por inscribirte al curso totalmente gratis. Exactamente aquí, en Inscríbete gratis. Aquí subiré todos los archivos de este curso y capítulos. Además,
de que cuando termine el curso vas a obtener un certificado de que estuviste en el curso conmigo. Y por cierto, si quieres tener tu propio sitio web con tu hosting y dominio, puedes tenerlo en Hostinger. Yo lo tengo ahí. Simplemente ve a hostinger.com/AlexG para optar por un super descuento. Vamos a esperar unos segundos y me carga esta página. Si aparece que es de México, pero no eres de México, no te preocupes. Aún así funciona. Voy a bajar y voy a tomar por ejemplo el plan Premium, que me da muchos beneficios. Dominio gratis, certificado SSL, más de 100 sitios web, email gratuito y muchos más. Y por ejemplo, en un plan de 48 meses, es decir, 4 años, me va a cobrar $130 por 4 años. Pero si yo bajo y agrego aún un código que se llama AlexG, que este es un código de descuento, me va a decir que ahora es $120 por 4 años en Hostinger. Como ves, es un super descuento por si quieres tener tu sitio web en internet. Y seguimos con el curso. De esta manera, si ponemos el valor mínimo para los 3 parámetros, el color será negro. Pero si pongo 255 para los 3 parámetros, el valor será blanco. Es decir, si todos los parámetros tienen 0, será un color negro. Y si todos tienen el valor 255, será un color blanco. ¿Qué tal si todos tienen el valor 125? ¿Qué sería el valor intermedio? Bueno, tendríamos un color gris. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el primer valor tuviera 255 y los demás 0? Lo que pasaría es que nos dará el color del parámetro al cual le pusimos 255. Si recuerdas, el primer parámetro es red y se pone de color rojo. Si yo se lo pusiera al segundo parámetro, que es green, se pone de color verde. Y si se lo pongo al último parámetro, que es blue, se pone de color azul. De esta manera, podemos crear cualquier color con RGB, recordando que su valor es de 0 a 255. De hecho, si paso el mouse, en Visual Studio Code me aparece esto, para agregar el color que yo quiera. Por ejemplo, este color, o un color más rojo, y puedo ir buscando el color que más me agrade, y aquí me arroja su valor en RGB, que es 214 en red, 73 en green y 127 en blue. Y si yo guardo, ¿lo observas? De esta manera funciona RGB, pero igual permite un cuarto valor. Voy a poner una coma y este cuarto valor es la transparencia. Por defecto está en 1, que indica que no hay transparencia. Es decir, que este elemento o este color no es transparente. Pero ¿qué tal si pongo punto 9? Se empieza a ver más transparente. Quizá no se note mucho, pero si pongo punto 7, se ve más, o punto 2, ya se ve mucho más transparente, llegando hasta punto 1 y 0, que es la transparencia total. Este valor también es conocido como el valor alfa, que permite agregar transparencia a los elementos. Y ahora quiero comentarte algo. Aunque haya distintas formas de agregar colores, todas tienen el mismo resultado. Por ejemplo, si yo pongo el color red y paso el mouse, aquí me aparece su código en RGB, que es 25500. ¿Lo observas? Aquí aparece. Y si te das cuenta, hay más maneras, que las veremos a continuación. Y también quiero decirte, por ejemplo, que lo que estamos viendo sirve para cualquier propiedad que utilice colores. Por ejemplo, un background color que tenga un color RGB que sea 0 en red, 255 en green y 125 en blue. Y me da este color. ¿Lo observas? Así que esto funciona para cualquier propiedad que utilice colores. Y si te das cuenta, si yo paso el mouse sobre el color y doy clic en esta parte de Visual Studio Code, me arroja un color que tiene un hash primero o una almohadilla y 6 números que siguen de él. Esto es un color hexadecimal. El color hexadecimal se basa en el sistema de numeración hexadecimal, que parte desde el 0 hasta la letra F, siendo la letra F el mayor valor. Para declarar este color se pueden usar mínimo 3 valores, de esta manera. Y lo observas, no hay alteración, pero en su mayoría vamos a agregar 6 valores. Los primeros 2 valores corresponden al color rojo, los otros 2
al color green y los últimos al color blue, algo así como RGB, donde cada dos valores cambiamos de parámetro, por así decirlo, solo que aquí nos separamos por comas. Pero antes de agregar el código hexadecimal, vamos a poner un hash o una almohadilla. Esto significa que estamos agregando un color hexadecimal. Si ponemos los 6 números en 0, es un color negro. Si ponemos los 6 en F, es un color blanco. Si yo pongo un background color, que sea por ejemplo Steel Blue, la letra es de color blanco. Y con esto te puedes dar cuenta que si pongo dos Fs en los valores de red y los demás en 0, es un color rojo. Si pongo dos Fs en los valores de green, es un color verde. Y si pongo dos Fs en los valores de blue, es un color azul. ¿Lo observas? Es muy similar a RGB. Aunque en estos casos, si los números son similares, entonces puedes usar solamente 3 valores. El primero para red, el segundo para green y el último para blue. ¿Lo observas? No hay alteración. Voy a quitar el background. Si yo pusiera como segundo valor F, sería un color green. Y si pusiera como primer valor F, es un color rojo. Y yo también puedo agregar transparencia. Si yo paso el mouse y pongo un valor hexadecimal, que es este, puedo agregar transparencia. Esta barra de aquí me ayuda a agregar transparencia a los elementos. En lo particular, me gusta más usar este color debido a que nos da una manera más corta de definir colores. Y también que hay sitios como colors.co, que es esta página que me arroja los colores en hexadecimal. Solamente te estoy explicando cómo usarlos, pero no es necesario que tú los crees por ti mismo. Puedes poner un generador, que es este, y por ejemplo tomar este color, lo seleccionas, lo copias y pasas a Visual Studio Code y lo pegas directamente. Y aquí está, el color que copiaste. Como lo observas, es muy sencillo. Y si quieres saber cómo se calculan los colores hexadecimales, no lo voy a abarcar en este curso, pero si quieres saberlo, te recomiendo mi curso premium de CSS a fondo. Puedes entrar a ese curso en alexgdesign.com/curso CSS. Y ahora, por último, vamos a ver el valor, que igual es de tipo función, que es HCL. HCL es el último valor que veremos sobre cómo agregar colores en CSS. Es muy similar a RGB, debido a que es una función. Y de igual manera, requiere mínimo 3 parámetros, separados por comas, pero a diferencia de RGB, cada valor representa algo distinto a un color. El primer valor es hue, o también conocido como tono o matiz del color. Y para esto voy a mostrarte un círculo cromático que me da los colores, donde cada color tiene un grado en una circunferencia. Es decir, si quiero tomar un color, por ejemplo, violeta, me dice que está a los 270 grados. Si tú quieres obtener este círculo, puedes ir a Google y buscar directamente círculo cromático. Buscar imágenes y aquí te aparece. Por ejemplo, este color azul me dice que está en el grado 210. Entonces voy a poner aquí 210. En el primer valor, que es el hue, va a tomar desde 0 hasta 360. Es su valor permitido. Después sigue el segundo parámetro, que es la saturación o saturation. Esta se representa con porcentajes que van del 0 al 100%. Cuando está al 100%, el color está totalmente saturado. Cuando está al 0%, está insaturado. Es decir, es un color gris. Y por último está el tercer valor, que es el lightness o la luminosidad. De igual manera, se utilizan porcentajes del 0 al 100%. El 100% indica una luminosidad completamente blanca y el 0% una luminosidad completamente negra. En este caso se recomienda siempre usarla al 50%. Y si yo guardo, ¿lo observas? Es un color azul. Si paso al círculo cromático y ahora quiero este color, por ejemplo, rosa, está a los 300 grados. Entonces voy a poner aquí en el hue 300. Y lo observas, es rosa. Es lo mismo que este círculo cromático.
Si yo quiero naranja, está a 30 grados, entonces voy a poner aquí 30. Y es naranja. Y como te comenté, en el segundo valor es la saturación. Si pongo una saturación del 80%, el color va a ir cambiando. Voy a ponerla, por ejemplo, al 40 y lo observas, se está haciendo mucho más oscuro el color. ¿Qué tal 20% o 0%? Que si recuerdas, llegar a 0 es que el color sea gris. Así que voy a ponerla, por ejemplo, al 50% y que en el hue tenga un valor, ¿qué tal de 210? Y ahora, la luminosidad, que es el último valor, siempre debe estar al 50%. O bueno, se aconseja, todo depende del color que quieras. Por ejemplo, si la pongo al 0%, el color se hace totalmente negro. Si la pongo al 100%, se hace completamente blanco. Y solamente te comenté las maneras de agregar colores para que sepas cómo funcionan completamente. No es necesario que las domines, ya que tienes generadores de colores o incluso Visual Studio Code te permite buscar el color que quieras y simplemente ponerlo y listo, sin ningún problema. Y por último, HCL también acepta un cuarto valor. Este cuarto valor igual es de alfa, es decir, la transparencia que va de 0 a 1. 1 es un elemento que no tiene transparencia y 0 es una transparencia total. Punto 2, una transparencia baja. O punto 8, casi sin transparencia. Ahora que ya sabes cómo funcionan los colores, vamos a los fondos. Ahora voy a borrar esto y también voy a borrar el título. Simplemente me voy a quedar con container, que voy a darle un width del 90% y un height de 500 píxeles. Y ahora quiero hablar de los fondos en CSS, porque en CSS podemos agregar fondos a los elementos. Esto se hace por medio de la propiedad background. Esta propiedad es un shorthand de varias propiedades que permite modificar los fondos en CSS para los elementos. Solamente vamos a ver las propiedades más relevantes de background y yo no voy a ocupar este shorthand porque prefiero usar las propiedades individuales. La primera es background color. Background color permite agregar un color de fondo al elemento. Podemos agregar los colores que hemos visto en este curso. Por ejemplo, Steel Blue, Royal Blue, Magenta. ¿Lo observas? Y antes voy a agregar un margin de 50 píxeles arriba y abajo y auto hacia los lados para que podamos observar mejor el background. Y de igual manera puedo usar código RGB. Por ejemplo, un color negro que puedo ir modificando con Visual Studio Code. Y sí, esto lo hemos visto durante todo el curso, pero igual hay otras propiedades, por ejemplo, Background Image. Background Image es una propiedad que permite agregar imágenes de fondo a un elemento. Para agregar una imagen de fondo, usamos la función URL, que me permite referenciar a las imágenes. Por ejemplo, en esta carpeta tengo una imagen que se llama Spider-Man y es esta. Bueno, solamente voy a ir y voy a buscar a spiderman.png y lo observas, ponemos de fondo a Spider-Mans y esto no debe de ir entre comillas, pero voy a ponerlo para que sea más legible para ti y voy a crear una carpeta que se llame img y aquí voy a pasar a la imagen de Spider-Man y ahora no aparece porque está en la carpeta img Spider-Man. Ahora, como lo observas, Background Image nos permite agregar imágenes de fondo a los elementos. ¿Pero por qué se repiten los Spider-Mans? Bueno, porque en este caso la imagen es mucho más pequeña que el elemento. Si el elemento fuera más pequeño, por ejemplo, 40% y un height de 100 píxeles, no se repite la imagen. ¿Lo observas? Si yo quisiera que esta imagen no se repitiera, entonces hay una propiedad que se llama background repeat, que por defecto tiene el valor en repeat, pero para que no se repita, puedes poner no repeat y listo. O también tiene otros valores, por ejemplo, repeat en X, que solamente hará que se repita en X, o repeat en Y, para que solamente se repita en Y. En este caso voy a poner no repeat.
Y también tenemos Background Position, que me permite posicionar a la imagen con valores como Top, Left, Right, Bottom y Center. ¿Lo observas? Top significa arriba, Left izquierda, Right derecha, Bottom abajo y Center, bueno, significa centro. Si yo pongo Center, va a centrar a la imagen al centro, tanto en X como en Y. ¿Lo observas? Si pongo Top, lo manda arriba y por defecto el otro valor es Center. Si pongo Top Left, lo manda a la parte superior izquierda, Top Right, parte superior derecha, Bottom Right, parte inferior derecha y Bottom Left, parte inferior izquierda. O por ejemplo, Bottom Center. Aunque me gusta más usar simplemente Center para que lo centre en X y en Y, que recuerda que X representa horizontalmente y Y representa vertical. Es decir, X va de izquierda a derecha y Y va de arriba hacia abajo. Y también tenemos Background Size, que permite darle un tamaño a la imagen. Por ejemplo, que sea de 100 píxeles. ¿Lo observas? O de 50. O de 10 píxeles. Si pongo un valor, lo aplica para el ancho y para el alto. Si pongo dos valores, el primer valor aplica al ancho y el segundo al alto. ¿Lo observas? Pero me gusta más usar palabras reservadas. Por ejemplo, cover. Cover lo que hará es que la imagen se va a estirar al elemento. Es decir, la imagen va a cubrir al elemento, pero aunque la cubra, habrá partes de la imagen que no se vean, porque sobrepasan al elemento. Y si no quieres eso, puedes usar contain, que ajusta perfectamente la imagen al elemento. Si el elemento fuera, por ejemplo, del 50%, ¿lo observas? Contain ajusta a la imagen al elemento. Pero si pongo cover, cover hace que se estire la imagen. Y estas son las propiedades que puedes usar con background. Aunque también en background podemos usar gradientes. Voy a borrar el background color y voy a poner, por ejemplo, la propiedad o la función linear gradient. Y puedo poner dentro de esta función dos colores. En este caso voy a usar hexadecimal. Por ejemplo, quiero pasar de negro a un color rojo. Y lo observas, me crea un gradiente o un degradado. Y si yo pongo una coma y pongo la función URL para referenciar a esta imagen, que se llama imagen, la puedo referenciar poniendo imagen.jpg y voy a ponerla entre comillas. Y hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, si yo agrego transparencia a los colores, la imagen va a tomar este efecto. ¿Lo observas? Voy a poner un valor un poco más oscuro a los colores para que veas cómo quiero que quede el efecto. ¿Lo observas? Y puedo poner aquí un H1 que diga Hola Mundo y ponerle un color que sea blanco, un text align, center y un padding de unos 200 píxeles. ¿Y lo observas? Se ve perfecto, ¿no? Estamos empezando a hacer cosas curiosas con CSS. Voy a maximizar Visual Studio Code. Yo creé un linear gradient que me permite poner dos colores con transparencia, después una coma y agregar una imagen para que este fondo que tiene transparencia se sobreponga a la imagen y me cree este efecto. Si yo agregara otro color, por ejemplo un color azul, que vaya a un color rosa, se vería de esta manera. ¿Lo observas? Y puedes aplicar más propiedades de las que hemos visto. Por ejemplo, un background size, contain. Pero si lo observas, se repite. Entonces voy a ponerle cover. Pero yo quiero que se posicione, en este caso, al centro. ¿Lo observas? Este es el poder de los colores y de los fondos en CSS. No necesitamos usar Photoshop para crear estos estilos, sino que podemos usar CSS nativo para hacerlos. He creado una carpeta que se llama tarjeta práctica, donde haremos nuestra práctica de esta sección. Para eso, primero voy a pasar a Box Icons. Box Icons es un banco de iconos SVG que podemos utilizar gratuitamente para nuestros proyectos. Voy a buscar, por ejemplo,
el icono de Instagram, o mejor, el de Twitter. Voy a seleccionarlo y voy a pasar a esta parte donde dice copiar código SVG. Y ahora voy a pasar a Visual Studio Code, voy a crear una carpeta que se llame icons y aquí voy a poner o voy a crear un archivo que se llame twitter.svg y voy a pegar el código que acabo de copiar en la página. Voy a presionar Alt Z para que me aparezca de esta manera y voy a regresar a Chrome a una página que se llama o que tiene los colores de redes sociales en código hexadecimal. Aquí tenemos el color de Twitter, que es este código. Voy a copiarlo, voy a pasar a Visual Studio Code, al archivo twitter.svg, a esta parte de fill. Si lo observas, tenemos un color RGB. Voy a borrar esto y voy a poner un color hexadecimal con el código que acabamos de copiar, pero antes un hash para referenciar que estamos usando el código SVG. Y ahora, si pongo una imagen que referencie a la carpeta icons y al archivo Twitter, ahora aquí está el icono de Twitter, como lo observas, con el color de su red social. Voy a regresar a Box Icons y voy a tomar en este caso el icono de Facebook. Va a ser este icono, voy a copiar su código SVG, pasar a Visual Studio Code y crear un archivo que se llame facebook.svg. Voy a pegar el código, presionar Alt Z, regresar a la página de colores, copiar su código y pegarlo aquí en fill. Perfecto. Ahora vamos por último a Box Icons y voy a buscar YouTube. Voy a tomar este icono y voy a copiar su código SVG, pasar aquí a Icons y crear un archivo que se llame youtube.svg. Voy a pegar el código, presionar Alt Z y pasar a la web que tiene los códigos hexadecimales. Voy a pasar a fill, voy a poner un hash y el código. Ya tengo los tres archivos que voy a ocupar. También tengo una imagen de una persona. Esta imagen la tomé de Unsplash. Simplemente vas a Unsplash y buscas, por ejemplo, men. Vas a bajar y aquí está esta foto y vas a descargarla con un tamaño, en mi caso, mediano. De igual manera, te voy a dejar todos los archivos en la web del curso, que se llama cursocss.com. Voy a pasar a crear el código HTML. Para la card, simplemente voy a crear una sección con la clase card, que dentro tenga un div con la clase cardPerson, debido a que aquí o que este div contendrá la imagen de la persona, después un h2 con la clase cardName y la leyenda o el nombre Jordan Alexander, que es mi nombre. Recuerda que estoy ocupando BEM. Todo esto ya lo hemos visto durante el curso de CSS aquí en YouTube. De igual manera, si quieres verlo desde cero, simplemente ve a la web del curso o te voy a dejar en la descripción una lista de reproducción para que empieces el curso desde cero. Recuerda, la web del curso se llama cursocss.com. Después un párrafo con la clase cardPosition y el puesto de Frontend Developer. Después un div con la clase cardMedia que tenga un elemento A, que en este caso no referencie a ningún elemento, pero te recomiendo que en tu caso sí referencies a una red social. Y voy a poner, por ejemplo, cardIcon, pero con un modificador que sea cardIcon Facebook. Voy a copiar esto 2 veces y aquí en vez de poner Facebook voy a poner Twitter y aquí YouTube. Ahora voy a pasar a hacer magia en el CSS. Para eso voy a poner un background color que sea C0, E4, FC y nos da este color. Después voy a pasar a modificar a la card y voy a darle un width de 330 píxeles con un alto mínimo de 400 píxeles. Y para que veas al elemento voy a ponerle un background color que sea blanco. Voy a centrarlo horizontalmente y voy a darle un margin top de 70 píxeles. El margin top
debe de ir después del margin auto, ya que al ponerlo antes, recuerda que margin es el shorthand de las 4 subpropiedades y por ende lo modifica. Así que esto lo pongo después del margin auto. Después de esto, voy a poner un border radius de 10 píxeles y una sombra que tenga 6 píxeles en X, 6 píxeles en Y, 20 píxeles de blur y un color RGB que sea negro. Pero voy a darle una transparencia de 0.2. ¿La observas? De esta manera. Te recuerdo que todo esto lo hemos visto ya en el curso. Ahora un background image que tenga un gradiente y este gradiente lo voy a tomar de la web WebGradients, que es una página que me proporciona gradientes. En este caso voy a bajar y voy a tomar el gradiente número 72, que está un poco más abajo y es este gradiente, este. Voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí, que ya viene incluida la propiedad, y voy a presionar Alt Z. Después, como yo quiero limitar este gradiente, voy a poner un background size donde le diga que va a ocupar el 100% de ancho, pero solamente 150 píxeles de alto, y se torna de esta manera. Entonces voy a decirle que el background no se repita, así que le pondré no repeat y listo. Y por último, vamos a ver una propiedad que se llama TextAlign y le voy a poner el valor center para que todo se centre. Después a card person, que es donde yo pondré la imagen, voy a darle un background image que referencie a la foto que se llama people. Después un width de 110 píxeles, un height de 110 píxeles igual, un margin auto y un margin top de 105 píxeles para que se posicione exactamente a la mitad del gradiente, pero si lo observas no lo toma y esto es por el colapso de márgenes, así que al padre voy a darle un padding de 0.1 píxel y ahora sí lo pone a la mitad. Voy a ponerle un border radius del 50% y la imagen no se posiciona muy bien, así que en este caso le voy a poner un background size que abarque al elemento o que lo cubra. Y si lo observas se ve de esta manera, así que voy a ponerle un background position que sea center para que centre a la imagen. Y por último un borde de 7 píxeles sólido y blanco. Ahora a card name voy a darle un margin top de 20 píxeles con un margin bottom de 10 píxeles para que separe a la imagen y al párrafo. Por último, a card media, que es el contenedor de las redes sociales, voy a darle un width del 100%, un height de 90 píxeles, voy a ponerle un background color negro para que lo observes y quiero separarlo un poco del párrafo, así que voy a poner un margin top de unos 40 píxeles. Ahora voy a ponerle un borde hacia abajo de un píxel sólido y de color B3 A2 A2. Perdón, un borde hacia arriba. Y ahora voy a usar algo que se llama Display Flex. Esto es para que los hijos de este elemento se pongan uno al lado del otro. Y voy a poner un Justified Content Center para que lo centre. Sé que es muy pronto para hablar de Flexbox, pero es simplemente para facilitarme al hacer esto. Si quisiera hacerlo sin Flexbox, podría poner a cada elemento o cada enlace un display inline block y a este elemento centrarlo, pero es más complicado, así que lo haré de esta manera. Ahora a card icon, que si observamos el HTML es cada elemento que tendrá el icono, voy a darle un width del 25% con un height del 100%. Un display block como fallback, pero realmente cuando los elementos son hijos de un elemento que tiene un display flex, esto ya no es tan necesario, pero voy a ponerlo simplemente como un fallback. Y después voy a pasar, por ejemplo, a card icon Facebook que referencie a background image y que sea la imagen que está en icons y que sea Facebook. Ahora, si te preguntas qué es un fallback, simplemente es una precaución en caso de que algo no funcione. Ahora voy a copiar esto 2 veces. Aquí voy a poner Twitter y aquí YouTube. Voy a cambiar el icono para que sea el de Twitter
y aquí para que sea el de YouTube. Ahora, lo que voy a hacer es que le voy a decir que tenga un background repeat, no repeat, un background size de 30 píxeles y un background position que sea center. Y de esta manera hemos creado una card con todo lo que hemos visto en este curso, a excepción de Flexbox, pero de igual manera se puede con todo lo que hemos visto en este curso, solamente que es un poco más tardado y en casos prácticos siempre se usa Flexbox, aunque hay una excepción que es Grid, pero eso lo veremos más adelante. Quiero felicitarte por llegar a este punto con tus habilidades en CSS. Y en el siguiente video vamos a ver cómo darle vida a nuestras fuentes. Veremos cómo usar otro tipo de fuentes, incluso fuentes que no están en nuestra computadora, además de modificar su estilo, volverlas itálicas, negritas, etc. Y como siempre, con una super práctica que hará que vayas incrementando tus habilidades en CSS. Y si estás viendo este video en un tiempo donde ya he publicado el siguiente capítulo, te lo voy a dejar en la tarjeta que te va a aparecer ahora mismo.